Buenas noches. Mi bienvenida a nuestro consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Arturo Bernal. Muchas gracias por estar aquí y la bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan hoy. También la bienvenida a todos vosotros y, como siempre, gracias por estar aquí. Hoy empieza el tercer año de nuestro ciclo de los jueves, de lo cual estamos bastante contentos porque quizás al principio no esperábamos que pudiéramos continuar tanto tiempo haciendo estas conferencias. Para los que no conozcan lo que es los jueves, os voy a explicar resumidamente. Se trata simplemente de organizar una conferencia cada 2 meses para reunir a distintas asociaciones de Málaga con la única finalidad de conocernos. Entonces, las asociaciones han ido creciendo. Esto empezó con un grupo pequeño, empezado por el Rotary Club, el Club Liberal, el Grupo Cronos y el Hotel Vinci. Y ahora mismo pues, he ido aquí la lista para no olvidarme de nadie. Somos 13 asociaciones, son Rotary Club Málaga, Club Liberal, el Hotel Vinci, Grupo Cronos, el Museo Interactivo de la Música, el Colegio de Ingenieros Civiles de Andalucía Oriental, la Asociación Bernardo de Gálvez, Asociación Málaga Siglo XXI, Asociación Cultural Civil, Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, Fundación Sociedad Civil, Federación de Casas de Comunidades Autónomas en Málaga y la muy querida por todos los malagueños, nuestra Fundación CUDECA. Estos somos las 13 que estamos ahora mismo y la verdad es que en esta ocasión teníamos mucha ilusión, sobre todo tenía mucha ilusión el director del hotel, Jorge Castelví, por estar aquí presente, pero por motivos ajenos a él, en el último momento ha tenido que salir y no va a estar, pero nos ha dejado un vídeo de presentación que vamos a poner ahora. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los jueves de la Posada, a los jueves de Vicio, los jueves de cualquiera de las asociaciones que formamos parte de este evento. Muchas gracias a todos por asistir. Es un placer que estéis aquí hoy con nosotros y que comencéis con nosotros la tercera temporada de estos jueves. Lo empezamos con mucho cariño en diversas asociaciones hace algunos años y estamos empezando la tercera temporada, lo que sin duda es para todos un éxito. Por fin, digo por fin porque albergando los jueves en un lugar como un hotel, como Vinci y Posada del Patio, por fin hagamos una charla, una conferencia de turismo, yo creo que ya tocaba. Y la verdad es que estoy muy contento por ello y creo que va a ser muy jugoso. ¿Y quién mejor para comenzar la tercera temporada y quién mejor para hablar de turismo que el consejero de la Junta de Andalucía, don Arturo Bernal? Arturo, bienvenido, muchas gracias por asistir. Es un placer tenerte aquí y poder hablar hoy de algo tan bonito como el turismo y como titula la conferencia el reto de la industria de la felicidad. Es desde luego un placer. La única pena que tengo un poco en mi ser ahora mismo es no poder estar aquí presencialmente y tenerlo que hacer de esta manera. El otro día le dije a Arturo que por un viaje inesperado, nada tremendamente importante pero inesperado, pues no puedo estar aquí, imposible cambiar agenda. Y la frase que tengo de él es ¿cómo no te voy a comprender, Jorge? Los que manejan agendas tan difíciles como la del consejero, pues creo que me han entendido y aún así pido mil disculpas. Nada más, solamente esperar que disfrutéis, que disfruten de la charla del máximo experto en turismo de toda Andalucía. Creo que así podríamos hacer la presentación. Como es al uso, no hacemos una presentación muy curricular, pero es una presentación suficiente para saber que Arturo es la persona más avezada en turismo ahora mismo en Andalucía y que seguro que nos va a deleitar con su charla. Y yo la seguiré, seguro, Arturo, con muchísima atención y espero que tú te la disfrutes también y que te agradecemos muchísimo que estés aquí presente con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes y que vaya todo muy bien.
Pues nada más, como decía Jorge, el turismo es un tema que no habíamos tratado en estos 2 años primeros de nuestra conferencia y nos hace ilusión que sea el primero y mucho más que sea Arturo, que no está aquí por ser consejero de turismo, está aquí porque es el mayor experto en turismo desde hace muchos años, primero a nivel municipal, luego a nivel de la Costa del Sol, finalmente a nivel andaluz, con el que he tenido la suerte de coincidir en Extenda, en esa magnífica empresa que exporta servicios andaluces en Europa, incluidos servicios turísticos, y por eso lo tenemos aquí, y por eso el consejero. No es al revés. Arturo, cuando quieras, que estamos deseando irte. Cierto que llevo mucho tiempo trabajando en esto del turismo, aunque mi origen no era nada de turismo, era Hacienda. Creo que pasa mejor vida cuando me dijeron que me ocupaba del tema de turismo. Y al principio lo hice con un poco de temor, porque yo era jefe de turismo en el Ayuntamiento de Málaga y me dijeron, oye, que vamos a crear el área de turismo en el Ayuntamiento en el año de 2004. Y ya funcionaba como parte de la Concejalía de Cultura, pero realmente me daba la intención de convertir Málaga en una potencia turística y al principio era bastante poco creíble aquello, porque Málaga, no sé si lo recuerdan, que estamos hablando de los principios del año 2000, no era una potencia turística. De hecho, empezábamos desde muy abajo, ¿no? Y siempre cuento esta anécdota. Recuerdo en aquellos momentos que, para tratar de explicar al alcalde de qué punto partíamos, me hacía comprar un libro de viajes. Entonces es una guía que era de la casa Mundo, que era nuestra guía de bolsillo, que era que entonces a falta de internet y el mayor uso de internet era la referencia de prácticamente todo el mundo en materia de turismo, y se llamaba Viajes por Andalucía y tenía pues, como 30-40 páginas de Sevilla, 40 páginas de Córdoba, con todas las ilustraciones preciosas, algunas páginas iguales también de Granada, y de Málaga tenía una sola página con 3 libros y una foto de la calle Beatas. Si alguien se acuerda de lo que estaba en la calle Beatas en el año 2004, si no se lo recuerdo yo, era una calle llena de casas que se venían abajo con unos palos de madera que sujetaban las fachadas, porque entonces se tenía la intención de salvaguardar aquella parte del patrimonio. Y decía literalmente algo que me he olvidado en tantísimos años: Málaga es una ciudad sucia e insegura carente de interés. Punto, obviar. Sin punto y aparte, porque va a tercera línea, bien. Y esto era lo que de donde partíamos en aquel momento. Yo lo tenía puesto en mi mesa, que tenía que hacer unas con el ordenamiento de las cocinas para apoyar, y lo tenía puesto ahí, y mis compañeros me decían que era una especie de masoquista, porque todas las mañanas veía aquella especie de confirmación de dónde partíamos. Y bueno, saber de dónde uno parte, y creo que eso además nos da mucha más razón y mucho más orgullo, pertenencia a este proyecto que ha sido la Málaga de los últimos 15 o 20 años, que ha sido capaz de transformarse completamente hasta un momento en el que todo el mundo reconoce el milagro de Málaga, y es una de las conferencias que algunas veces hemos dado, un par de compañeros y yo, en unos puntos de España, sobre esa, digamos, gran transformación que operó esta ciudad en esos 10, 12, no más años, y la convirtió en lo que es ahora una potencia no solamente turística y cultural, o de turismo cultural también, sino una potencia también en lo tecnológico, en un posicionamiento de ciudad muy claro. Creo que el gran éxito de la Málaga actual es precisamente la estrategia, precisamente que esto estaba en la cabeza de una persona. Contaré otra anécdota y ya no puedo hablar, que me han dicho solo tengo 1 hora 45 minutos y no estoy conmigo el tiempo. Lo resumiré un poco hasta 1 hora y media, ¿no? Entonces, cuando la gente me llamó aquella noche para contarme, aquel día para contarme que iba a ser el director del turismo del ayuntamiento, me dice que me lo tenía que pensar y me citó un domingo. Que siempre te cita los domingos a las 4 de la tarde preferentemente. Si te cita a las 4 de la tarde el domingo, sabes que algo gordo va a pasar. Y yo fui el domingo a las 4 de la tarde.
que a las 11 de la noche seguíamos en mi despacho y le dije, yo necesito que tú me cuentes exactamente qué tienes en la cabeza, porque me estás pidiendo a un tío de Hacienda que se ponga a dirigir el turismo, o sea, que dé como una especie de salto de fe en un barranco que tiene como 250 kilómetros de profundidad. La verdad es que no lo tengo muy claro, era una ciudad que era, como decía, sucia, insegura y carente de interés. Y entonces me contó su proyecto. Y ese proyecto tenía mucho que ver con el plan fantástico que se había definido para Málaga, la Fundación Ciudad que todos ustedes conocen. Pero todo lo que él me dijo es lo que después se ha cumplido en la ciudad de Málaga de forma absolutamente planificada durante todo este tiempo. La ciudad de los museos, la ciudad litoral, en toda esa, digamos, gestión de la planificación que se ha hecho de forma impecable en ese sentido. Yo creo que es la única vez, o una de las pocas veces, que yo veo que un plan estratégico realmente al final tiene efecto y tiene sentido. Y eso fue lo que pasó en la ciudad de Málaga. Bueno, yo quiero entrar ya en materia. Me preguntó en su momento Jorge Castellví, aunque tiene narices que era del gremio aquí, del sector, pero bueno, entiendo perfectamente sus criterios y sus problemas a la hora de poder estar hoy aquí, porque tenía una cosa de última hora que se le pedía, pero me dice, bueno, nos hablarán de turismo. Y digo, bueno, yo soy consejero de turismo, cultura y deporte, y realmente las tres áreas tienen mucho que ver en algo que es en lo que, digamos, trabajamos desde la Junta de Andalucía en relación con mi materia, que es la felicidad de la gente. Entonces me gustaría plantearlo como turismo, cultura y deporte, la industria de la felicidad. No sé, siempre digo que el turismo es la industria de la seguridad y la confianza, porque son los elementos que subyacen en una relación contractual, seguridad y confianza. Y el turismo básicamente es contrato, ¿no? Yo voy a poner en mis manos mi sueño, perdón, en tus manos mi sueño, porque tengo ganas de durante unos cuantos días al año, después de trabajar todo el año, irme a un destino que es Málaga o un destino que es Sevilla, Córdoba, Málaga, en cualquier punto de Andalucía, para tener un momento de ruptura con mi inercia de trabajo, ruptura con la rutina o cumplir el sueño. Es un contrato. Y lo que buscamos básicamente es seguridad y confianza, pero fundamentalmente lo que es la cultura, el turismo y el deporte son la industria de la felicidad. Y entonces creo que tenemos que hablar de la industria de la felicidad y cómo operamos eso a través de mi área, ¿no? Del área de turismo, cultura y deporte de la consejería. En cualquier caso, muchísimas gracias a Hotel Vinci, no está Jorge, pero gracias por ser de donde estés, espero que estés pasando mejor. Y a todo el equipo que hace posible esta charla hoy, y por supuesto a las asociaciones promotoras, a las 13 asociaciones que conformáis este núcleo de las tardes del Vinci, pues por invitarme a esta sesión inaugural por los jueves de la posada, se llama, jueves de la posada, por los jueves del Vinci. Son los jueves de y a la asociación le pones uno. Perfecto. Los jueves del Vinci. Pues bueno, pues para hablar de un tema tan apasionante como para mí, como es el turismo, la cultura y el deporte, que es verdad que yo vengo en la última etapa de mi vida del turismo, pero al final hemos tenido que ponernos las pilas también en cultura y en deporte, y que realmente son, y nos hemos dado cuenta, disciplinas que funcionan sinérgicamente perfectamente en Andalucía. De hecho, yo creo que no es casualidad que estas tres áreas, el presidente pensara que tenían que ir unidas precisamente en esta consejería para alcanzar eso pues tan intangible y tan deseado que es precisamente la felicidad. Y eso es de lo que hablamos hoy. Pero hablamos de retos fundamentalmente, y los retos que nos plantea lo que hemos llamado la misión de la felicidad se apoyan en estos tres vértices que son la cultura, el turismo y el deporte como herramienta para mantener pues, una buena salud corporal y mental, también la base de esa libertad individual que nos da la educación y nos da la cultura. La verdad es que en ese sentido hemos querido tener un objetivo de despolitizar un poco la cultura, que la cultura en definitiva no es patrimonio de nadie, de ningún grupo, de ninguna asociación, de ningún partido. La cultura es patrimonio de nosotros mismos y tenemos que tener la capacidad de, a través de su conocimiento, de su manejo, de su acercamiento a esta cultura, pues llegar a ese patrimonio individual que nos da la libertad y nos da la capacidad de actuar con coherencia y con fundamento, ¿no? En cada una de las cuestiones de la vida. Y por supuesto el turismo como un lugar pues, para escapar de esa rutina que digo. El turismo lo tomamos como una herramienta, como si fuera una herramienta que tanto el deporte como la cultura pueden utilizar para ese elemento de comercialización en base a un gran, digamos,
catalizador que es la actividad turística con todo lo que la rodea, con las instalaciones, con las infraestructuras, con la propia, digamos, capacidad de comercialización y de promoción que tiene el turismo y que es capaz de poner en valor los elementos identitarios o idiosincrásicos de nuestro acervo, ¿no? La cultura, y también el deporte como elemento, digo, de provocar salud corporal y mental. En realidad son dos binomios que están muy bien representados y muy bien ligados, que son turismo y deporte y turismo y cultura, y que creo que se alimentan de una forma continua y mutuamente, ¿no? ¿Cuáles son esos retos en los que estamos trabajando y en los que las tres áreas coinciden? Pues yo creo que estaremos de acuerdo y no, aquí posiblemente no desvele ninguna novedad, pues la sostenibilidad es un gran reto que tenemos en todas las industrias, en el turismo, en la cultura y en el deporte también. La innovación no solamente desde el punto de vista de procesos de operaciones, sino también de tecnología y cómo la tecnología nos ayuda fundamentalmente a encontrar nuevos públicos y nuevos usos para lo que son nuestras opciones actuales. Tenemos museos, tenemos conjuntos, tenemos enclaves, nos damos cuenta de que la gente cada vez viene menos y que la gran mayoría de la gente es cada vez mayor. No atraemos a gente joven porque lo diré de forma un poco frívola y creo que nadie se puede molestar, pero las piedras cada vez le interesan a menos gente y si no somos capaces de enganchar al ánimo y a la voluntad y a la motivación de estas personas es muy complicado. Pero son personas que ya no se comunican con los canales tradicionales, ya no ven los mismos digamos, medios de comunicación que nos vemos los demás y no lo ven por los mismos medios, porque no me refiero a los de una edad un poco más elevada. Y finalmente estamos obviando una parte muy importante de nuestra sociedad que dentro de muy pocos años van a ser no solamente los prescriptores, que ya lo son, sino los consumidores de los próximos 25 o 30 años. Hemos obviado por completo a esa parte de la sociedad y esto es también un proceso de innovación, no solamente procesos de operaciones, sino tecnología aplicada a la investigación del mercado y sobre todo a la inteligencia de negocio. También, por supuesto, la atracción del talento son retos en los que nos estamos enfrentando en todas las industrias, pero también en la del turismo, la cultura y el deporte. La pandemia produjo algunos efectos positivos, pero produjo también algunos negativos, ¿no? Más allá de los temas sanitarios y de movilidad que todos tenemos en la cabeza, que fueron realmente devastadores, me refiero a la capacidad de reinventarnos cuando tenemos una crisis. ¿Qué significa cambio? Y cuando tenemos la crisis pensamos en cómo resolver. Y cuando nos ponemos a pensar en una crisis y cómo resolver, somos capaces de innovar. Y en esa innovación conseguimos muchas cosas. Por ejemplo, adelantamos 10 o 15 años los procesos de digitalización de todas las empresas, incluyendo las turísticas. El problema es que las empresas turísticas tienen un reto que superar y es el tamaño de las empresas. No sé si saben que el 94% de las empresas turísticas en esta región tienen menos de 10 trabajadores, solo 50% de las empresas no tienen ningún trabajador, por lo cual es muy complicado que haya economía de escala o que consigamos incluso que las empresas se puedan reunir para generar esa economía de escala suficiente como para adoptar y abordar procesos de digitalización suficientes que les permitan sacar ventaja de esta cuestión. Pero la pandemia produjo sus efectos. De repente todo el mundo empezó a hacer videoconferencias, empezó a modificar y a arreglar o actualizar sus sistemas informáticos para poder llevar adelante gestión por datos que nunca se nos habían planteado, y a partir de ese momento adelantamos, según decían los estudiosos, casi 10 o 15 años en todo lo que se entendía que iba a ser el proceso de actualización de la industria del turismo. Pero la atracción del talento fue uno de los elementos que sufrió en esa pandemia. Muchos de los trabajadores que había en la industria del turismo, debido al cierre de los hoteles, al cierre de a la falta de movilidad, el turismo cayó a puntos prácticamente de cero y los trabajadores se fueron a otros destinos. La gente tiene que seguir viviendo y se fueron a buscar otros trabajos. No hemos recuperado todavía esa capacidad operativa de la mano de obra especializada que teníamos en los diferentes puestos de la industria. No me estoy refiriendo solamente a los puestos de mayor capacitación, me refiero a los directivos, sino también, por ejemplo, aquellos que están referidos a la parte básica de la laboral, de los que trabajan, por ejemplo, en sala, camareros,
recepcionistas, los que trabajan en camareros de pisos o guías turísticos, y toda la parte relacionada con los trabajos básicos de la industria quedaron absolutamente sin cubrir. Y todavía tenemos problemas, y muchos empresarios nos dicen que no tienen posibilidad de crecer o de dar servicios adecuados porque no tenemos cubierta esa parte de la oferta. Hemos perdido mucha capacidad operativa y ahora de repente un problema que no teníamos, porque antes solamente nos preocupábamos de atraer la demanda, ahora teníamos el problema de dónde venían los turistas, a qué mercados teníamos que ir, cuál era la estrategia de promoción, de comercialización más adecuada, pero de repente nos hemos dado cuenta de que la carga, el sistema de operaciones en base a la oferta de nuestros trabajadores también estaba afectado. Y ahora no tenemos puestos especializados, y digo de especializados, y lo digo bien, a nivel de camareros de pisos, o camareras de piso, o jefes de sala, o camareros en un restaurante o en un hotel, o recepcionistas o guías turísticos. Son tan importantes como cualquier otro en el ámbito de la prestación de los servicios. Y quizá ha tenido que pasar todo esto para que nos diéramos cuenta de que ahí teníamos un déficit importante. Lo cierto es que este déficit también se produce en otras industrias, ¿no? Tenemos los mismos problemas de atracción y retención del talento en puestos especializados en la industria química o en la industria de aeronáutica o en cualquiera de las otras. Y esto es un gran problema porque formamos a excelentes profesionales, pero fuera de nuestro país los salarios son de media mayor, y como en la pandemia aprendimos que se podía trabajar desde cualquier sitio, resulta que tenemos a ingenieros españoles que trabajan en empresas norteamericanas, pero que pueden trabajar desde casa, con lo cual trabajan desde Granada, de Torremolinos, de Marbella o de Málaga. Y están cobrando salarios americanos, alemanes o franceses, pero trabajan desde aquí, pero no trabajan para empresas españolas, trabajan para empresas de otros sitios. Esas son una de las derivaciones o de las conclusiones que tuvimos como consecuencia de la pandemia. Todo cambió, en algunas cosas cambió para bien, en otras cosas nos ha pillado donde tiene cambiado. Y este es un punto en el que tenemos un reto importante. Y le pongo mucho peso a esta cuestión porque estamos trabajando conjuntamente desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con áreas de la propia Junta de Andalucía, como la Consejería de Empleo o la Consejería de Educación, porque entendemos que una línea muy importante para recuperar este trabajo especializado en puestos básicos de la industria es pues dignificar, no sé si llamarlo de esa manera, o poner en valor pues, esos tipos de puestos que antes no existían. No sé si recuerdan ustedes hace 30 años que posiblemente el puesto más desagradable que había en un restaurante era el de cocinero. Nadie quería ser cocinero, era el lugar más sucio, el lugar que nunca el cocinero salía en ningún sitio, era el señor que nadie veía, que nadie conocía, lleno de grasa todo el día, hasta por la noche, y trabajos absolutamente insoportables. Y se han convertido, por ende, quizá una campaña de promoción asociada a programas de televisión, series, no sé, se ha convertido en la estrella de los restaurantes, la estrella de los hoteles, incluso son parte indispensable de la identificación de la marca y de la promoción que se hace sobre ese restaurante, ¿no? Y eso fue consecuencia de una campaña reiterada de promoción y de dignificación de ese puesto dentro de la estructura de los restaurantes y de los hoteles. ¿Por qué no hacemos lo mismo con respecto a los demás puestos? Nosotros hemos iniciado una campaña de dignificación. Quiero llamar de otra manera, pero no es dignificación en realidad, porque obviamente esos puestos son tan dignos o más como cualquiera, pero de priorización, si quieren ustedes decirlo, de esas personas, ¿no? Y estamos seguros de que cuando las personas vienen a ver, vienen a la playa, aquí en la Costa del Sol, o van a jugar al golf, o van a ver la Alhambra, o van a ver la Catedral de Málaga, cuando vienen por eso, pero cuando repiten una y otra vez, o cuando se quedan enamorados de todo eso que ven, lo hacen por personas como Luis, como Carlos, como José Antonio, como Marisa o como Luisa, que son personas que trabajan en la recepción de un hotel, que han limpiado la habitación de ese señor o que le han servido la mesa en un restaurante. Esos son los que realmente producen ese efecto de enamoramiento, ese efecto de engagement, que dicen los ingleses, se enganche con la persona, y son los que efectivamente, no es nada poético, es lo que dice la estadística. ¿Usted qué le parece lo mejor que ha habido en su estancia? Dice, el personal que me ha atendido y la calidad de los malagueños. O sea, el público que está en la calle, que interactúa con el turista y sobre todo la persona que lo atiende en los puestos
los que al final tienen relación con el turista, con el visitante, son los que producen ese efecto de valorar el destino y al final regresar una y otra vez. Esto es un tema fundamental. ¿Qué estamos haciendo en relación con eso? Yo creo que son medidas que se pueden tomar en cualquiera de las otras industrias en las que estamos trabajando. Pues, por ejemplo, acreditar competencia. ¿Cuántas personas que trabajan en esos niveles básicos de la prestación de servicios turísticos llevan trabajando en esa profesión más de 20, 30 años? Y sin embargo no han tenido quizá la oportunidad o el tiempo de acreditar esa competencia. Son personas que tendrían capacidad para ser jefe de sala y siguen siendo camareros de quinta, por ejemplo. Y sin embargo lo ves en un restaurante y dices, ¿qué camarero de lujo, no? Y dices, no es camarero. No podría ser perfectamente en cualquier restaurante de nivel. No ha tenido nunca el tiempo y la oportunidad. No es una cuestión baladí ni anecdótica. Hay muchísimas posiciones que están en ese sentido más cubiertas, ¿no? Tenemos que darle la oportunidad profesional, no solamente de, con una campaña de comunicación, decirle que él es el que realmente es la estrella de nuestra relación turística. Y lo hacemos, hay una campaña de la Junta de Andalucía precisamente en ese sentido. No solamente se trata de eso, se trata también de que le procuremos una formación flexible, que teniendo en cuenta los horarios que tiene el trabajador en el turismo, pueda acceder a esa formación en diferentes momentos. Y dice, bueno, yo voy a tener la titulación profesional, un grado de experto en turismo, o un grado de camarero de jefe de sala, o un grado de jefe de recepción, pero lo voy a hacer a lo largo de 3 años, con diferentes módulos que poquito a poco yo, en función de mi capacidad y de mis horarios, pueda acometer. Ya le hemos dado una carrera profesional a esa persona dentro del turismo y posiblemente no vea el turismo como esa profesión en la que estoy mientras termino la carrera y me busco algo mejor. O estoy aquí en turismo los fines de semana o durante el verano para conseguir ese dinerillo extra que me permita irme de viaje, pero no afrontamos la profesión como el lugar donde me quiero especializar y quiero rendir de una manera singular. Y esto es importante porque al final todo tiene que ver con la experiencia del cliente. Si algo en la cadena, como es la atención al turista, no funciona adecuadamente, la sensación en cuanto a la recepción del servicio que recibe el turista es defectuosa, es insuficiente, porque una parte importante de esa relación no está especializada, no quiere su negocio. Sirve la mesa, o hace la cama, o guía a un señor, o la tiene en la recepción, pero lo hace simplemente porque ese es su trabajo temporal hasta tanto consiga otra cosa mejor. Y eso es lo que tenemos que intentar, profesionalizar mucho más y especializar la solución todavía mucho más de lo que está. En un contexto, como digo, donde cada vez hay menos puestos especializados, echemos más de menos digamos, trabajador especializado. ¿Qué más? Pues hablábamos de la sostenibilidad, hablábamos de la atracción del talento, hablábamos de la innovación y hablábamos de como los elementos fundamentales de esos retos, ¿no?, que tenemos que abordar en el turismo, en la cultura y en el deporte. Mire, en materia de sostenibilidad, lo diré de alguna forma que es igual un poco forzada, pero creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en esta afirmación. Cada vez es mayor el número de clientes que quieren consumir sin remordimientos. Cada vez es mayor el número de clientes que quieren consumirnos sin remordimientos. Todo lo que consumen le gusta consumirlo sin remordimiento. No sé si me estoy explicando. Quizá en España todavía ese movimiento no sea suficientemente importante, pero yo tengo esta actividad en el extranjero y cuando voy a comprar con ellos es una especie de calamidad porque tardamos hora y cuarto en comprar 3 cosas, porque él se coge la etiqueta, la mía, a ver si quién ha hecho el producto, si lo han hecho en un país que han utilizado mano de obra barata, se lo dé todo. Y aunque le cueste más, compra lo que le genera menos remordimiento. Yo le digo al final, compras esto porque es como lo que te da la sensación de que estás aportando, de que aportas valor con tu compra, ¿no? Esto quizá todavía no es suficientemente claro en el consumo que hacemos en España, pero cada vez lo será más, sobre todo teniendo en cuenta que una parte muy importante de nuestro consumo turístico es internacional. Tenemos que pensar que nuestra oferta tiene que estar adaptada precisamente a esas condiciones de consumo. Y por eso los hoteles, por eso las agencias de viaje, por eso las compañías de cruceros, las compañías aéreas están transitando, yo creo que motivadamente por aspectos externos que tienen que ver con la motivación del consumidor, a una línea de menor consumo de CO2 o de necesarios. Y muy excepcional encontrabas algún órgano consultivo donde había personas consultivas, pero con personas con capacidad de decisión, con responsabilidad en el órgano de gobierno,
Lo hemos hecho nosotros por primera vez en la empresa de turismo y de deporte de la Junta de Andalucía, es la herramienta fundamental que tenemos en nuestra consejería, y hemos incorporado grandes empresarios y grandes profesionales a los que solo con hablar de queréis formar parte de la empresa de promoción, de marketing, de comercialización y Andalucía en materia turística y de deporte, pues mire, tenemos a, yo creo que Oscar Cerezal es la mejor referencia del mundo en temas de congresos, de reuniones e incentivos. Tenemos al expresidente de Iberia y AC, Antonio Vázquez, que es el director de Iberia. Tenemos a Juan Monas, el presidente de la Mesa Nacional de Turismo, los tíos más, perdón por la expresión, señoras y señoras, porque tenemos señores y señoras en el Consejo, profesionales y empresarios más importantes que podríamos haber soñado para nuestro Consejo de Administración. Pero también lo vamos a hacer en la empresa pública, en la fundación, que también depende de nosotros, Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Ya hemos incorporado también a personas, empresarios y profesionales. Es el primer paso. A partir de ahí, no solamente ellos participan en la adopción de decisiones estratégicas y operativas para la entidad, sino que de alguna forma van participando también en la financiación, y hacemos que se empiece a producir esa necesaria cogobernanza, no solamente en la participación de los órganos, sino también en la participación financiera. Es la única manera de hacer sostenible este sistema, porque si no estamos abocados a su quiebra. Es importante que todo eso lo sepamos desde la sociedad. La administración no tiene la capacidad de crecer ilimitadamente, porque eso solo se puede hacer de una manera. Los ingresos del Estado vienen nada más que de un punto, que son los impuestos. Los impuestos vienen de los salarios, básicamente de las clases medias. Pues ya saben ustedes cómo funciona esto, de la venta del suelo y de otras cuestiones, pero que al final es patrimonio residual que tienen las administraciones. Tenemos realmente que hacer el gran trabajo. La sostenibilidad del modelo es un elemento de sostenibilidad también económica que garantiza las políticas públicas y con ellas el mantenimiento de una promoción turística como la que venimos conociendo. El hecho de que tengamos 200 y pico, casi 246 acciones de promoción internacional o las tantas acciones de promoción en destino, me refiero a ingresas o directas, tengamos el importe de 150 millones de euros en promoción anual en la Junta de Andalucía para temas turísticos, no será mantenible permanentemente si no tenemos una gestión pública adecuada, y eso solo te lo da la gestión a través de un modelo como el que yo decía de sostenibilidad por la cogobernanza. El medio ambiente y la parte social también son los dos otros elementos de la sostenibilidad que se manejan habitualmente, pero les daré la visión de sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social desde el punto de vista de los retos fundamentales que tenemos en el turismo. Y seguramente lo tendrán muy claros ustedes. Medio ambiente. ¿Cuál es el principal reto que ahora viene a su mente cuando les hablo del medio ambiente en relación con la sostenibilidad turística? Eso no es una pregunta retórica, es por darle ánimo a la sala que voy a hablar. El agua. Efectivamente. Tenemos el agua, es posiblemente ahora mismo el problema fundamental que tenemos en materia de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad del modelo turístico, pero también del modelo industrial y también del modelo comercial. Si falta el agua es para nosotros como si fuera el petróleo para cualquier pez que tenga agua. Si no tienes agua. Y entonces, calculen ustedes que del agua solo tenemos aproximadamente el 40% de todos los recursos hídricos de Andalucía. Hay unos 12.000 hectómetros cúbicos, en total embalsados en Andalucía. Aproximadamente 9.000 corresponden a la cuenca del Guadalquivir, aproximadamente 3.000 corresponden a la cuenca mediterránea. De eso solo tenemos ahora mismo disponible un 30% del total. Nosotros tenemos en el Consejo de Gobierno, las deliberaciones del Consejo Secretario, no puedo hablar del Consejo de Gobierno, pero sí puedo decir que la consejera de Agricultura y de Agua hace un informe cada vez que nos reunimos y habla de cuáles son los consumos que tenemos cada semana, para que nos hagamos una idea de cuál es realmente la capacidad que tenemos de embalsar o desembalsar y sobre todo de consumir. En la última semana, antes de esta lluvia, se habían consumido 27 hectómetros cúbicos. El problema de decirlo así es que nadie sabe lo que es un hectómetro cúbico.
bueno, yo no lo sabía tampoco, tuve que mirar, que decir que no tenemos ningún problema no de vergüenza. Cuando explicamos las cuestiones que tienen que ver con superficie, solemos utilizar argumentos de comparación, ¿no? Es decir, esto es tan grande como 7 campos de fútbol. Y la gente dice, vale, todo el mundo sabe lo que es un campo de fútbol, pero no sabe lo que es una hectárea. ¿Qué es una hectárea? No la tengo clara, pero un campo de fútbol lo conoce todo el mundo. Bien, pues cuando hablamos de un hectómetro cúbico, el hectómetro cúbico equivale a unas... Bueno, es 1.000 millones de litros. Es decir, equivale a 300 piscinas olímpicas, más o menos. Con lo cual, 27 hectómetros cúbicos equivale a 8.100 piscinas olímpicas. Eso es lo que consume Andalucía en una semana. 8.100 piscinas olímpicas. Estas lluvias que han caído, ¿cuánto creen que ha supuesto para nosotros? Solamente esta semana que ha llovido muchísimo, ¿no? Ha habido inundaciones en algún sitio. Pues en la cuenca del Guadalquivir subimos 44 hectómetros cúbicos, pero en la cuenca mediterránea aún bajamos 12 hectómetros cúbicos. O sea, lo que consumimos aún superó la cantidad que había llovido. En total, la media llegamos a 32 hectómetros cúbicos de mejora, ¿no? Pero vamos en esas cantidades. Imagínense 8.100 piscinas olímpicas. Todavía tenemos poblaciones donde el agua no está garantizada hasta que termine un año. Es un problema grave. No hay problemas de suministro a la ciudadanía, pero sí que cuando pasan estas cosas pues, no se puede baldear, no se pueden regar los cultivos y bueno, pues al final eso afecta a la industria. Pues, la capacidad de olivo este año se ha reducido prácticamente al 50%, no había agua para el arroz, la primera potencia en producción de arroz en España no es Valencia, es Andalucía, y este año la hemos reducido prácticamente al 10%. No se ha reducido en un 10%, sino se ha reducido el 90% y solo producíamos el 10%, porque no había agua. Hoy en el Congreso de Granada, que ha estado el presidente de ACMA y se ha tratado el tema del agua por el tema de la sostenibilidad, parece ser que la solución proviene Israel, para que no puedo hacer todos los temas, no tiene sequía por el tema del avance tecnológico en materia de desaladora. Claro, ese es el problema número uno. De hace ya mucho tiempo teníamos que haber empezado las obras en nuestra cuenca, ¿no? Fundamentalmente la cuenca del Guadalquivir y la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea es competencia de la Junta de Andalucía, aproximadamente, como digo, el 30% de los recursos hídricos. La cuenca del Guadalquivir es un 70% de toda nuestra potencia hídrica, es competencia del Gobierno de España y es verdad que hay una gran parte de las obras están sin terminar, desaladoras, trasvases, como ocurre cuando uno tiene, inevitablemente tengo que hablar de esto y no quería convertir esto en una charla política, pero bueno, cuando uno en el gobierno tiene ideologizada alguna de las políticas fundamentales, pues cuando tú dices que no puedes hacer pantanos, ni empresas, ni trasvases, porque eso son políticas de la extrema derecha, pues automáticamente no se hacen esas obras y no se hacen. Y tenemos claro que para poder dar agua a una determinada comarca hay que hacer un trasvase, que a lo mejor no cuesta absolutamente nada, pero es un trasvase, entonces no se hace. O una presa, no se va a hacer una presa, eso es la presa de Franco, no se puede hacer presas. Y entonces el agua va a los mares y es una pena, ¿no? Pero ciertamente hay mucho retraso en obras hídricas y esas obras no se han acometido a tiempo. Ahora podemos empezar, pero una obra de una gran desaladora o de un gran trasvase de una presa va por más de 5 años hasta 6-7 años. Entonces, bueno, pues esperan momentos que como no llueva, pues serán momentos difíciles y eso afectará necesariamente a la industria turística, porque la industria turística que se basa también en el consumo del agua, ¿no? Aunque hay que desmitificar algunas cuestiones, por ejemplo, los campos de golf son habitualmente el largo de las críticas de muchos sectores políticos y realmente un campo de golf que puede tener entre 80 y 100 hectáreas a lo mejor de media, es decir, entre 80 y 100 campos de fútbol de dimensión, pues a lo mejor consume lo mismo que 3 o 4 hectáreas de regadío, porque además he de decir que los campos de golf se riegan con aguas regeneradas y en cualquier caso, si no hay agua regenerada, se hace con agua potable. Y eso, no hay ningún otro campo en Andalucía que esté regándose con aguas que no sean regeneradas y en cualquier caso, siempre agua no potable. Por lo tanto, hay que romper
ese mito que hay en relación con los campos de golf, que por otro lado generan 2.000 millones de ingresos para Andalucía en materia de negocio turístico y dan trabajo a más de 50.000 personas en Andalucía. Yo creo que todo hay que ponerlo en su justo término y tener toda la información, ¿no? Uno piensa que un campo de golf es un elemento de lujo y hay que cerrarlo porque eso nos quita el agua para los regadíos, pero es esencialmente falso. Hay que ser capaz de tener ese criterio. Bueno, me gustaría empezar por el turismo. No sé cuánto tiempo llevamos ya. 35. Me queda una hora. Una hora no nada. Bueno, si quieren hacemos una cosa. Le doy 2 pinceladas más, de líneas así por encima y después creo que lo más interesante a lo mejor es el debate que hay a continuación, ¿no? Vale, bueno, nuestros objetivos en materia de cultura y en materia de deportes son un poco diferentes a los que tenemos en turismo, que se basan en la sostenibilidad, se basan en la innovación, se basan en precisamente la atracción del talento y en digitalizar la experiencia del cliente a través de inteligencia de negocio. Déjenme que me detenga un poquito aquí y les hablaba antes de esos nuevos consumidores, esos nuevos usos que queremos para nuestros instalaciones turísticas, pero también para nuestras instalaciones culturales y para nuestros museos, conjuntos, enclaves. Son los miembros de una generación que conocen como la generación Z, nacidos entre el año 95 y entre el año 2010. Son personas que, según nuestras estadísticas de nuestro departamento del dato, que está recientemente abierto dentro de la Mesa Pública de Turismo y Deporte en la Junta de Andalucía, han supuesto el 66% de las familias andaluzas. El miembro de la generación Z que corresponde a esa familia es el que ha tomado la decisión este año de dónde se van de vacaciones. Porque el padre o la madre o la abuela le ha dicho: mira, yo no me manejo bien con eso de internet, busca un hotel, busca los billetes, y dice: busca un hotel, ¿cuál hotel va a buscar la criatura? Yo se lo pregunté después a mi hija: ¿qué hotel buscaste? Y dice: mira, yo no, que estaba al lado del campo. Buscaste que tenía el mayor caño de internet que había posible, porque tú lo que querías era quedarte en la habitación jugando los videojuegos y en otros hoteles te has quedado enganchado. Pero ciertamente son otras motivaciones muy diferentes a las que nosotros pensamos que nos llevan a comprar un hotel o a comprar un avión o a comprar cualquier otro servicio turístico. El 66% de los andaluces, de las familias andaluzas, han comprado en base a los criterios de estas personas que todavía no tienen capacidad de compra en muchos casos, pero sí tienen capacidad de prescripción. Este año lo han decidido ellos. En los próximos 25 o 30 años consumirán ellos. Y no estamos siendo capaces de llegar hacia ellos adecuadamente a través de las comunicaciones adecuadas, de los canales, de los lenguajes adecuados. El turismo esto ha cambiado y ya le puedo decir que hace quizá 10 años solamente el 10% de nuestras comunicaciones se hacían online. Eso ha cambiado ahora radicalmente. El 90% de nuestra comunicación se hace ahora mismo ya en el espacio virtual. Estamos llegando a acuerdos con Amazon Twitch, por ejemplo, para que toda nuestra campaña de comunicación en países como Estados Unidos o los países de Asia y Pacífico vayan a través de esas grandes Big Tech que hay en el mundo y que nos comunican con ese nuevo cliente que es el generación Z. Son personas que tienen entre 18 y 30 años a lo mejor ahora, que siguen todavía en algunos casos viviendo en casa con los padres, pero que son los que tienen la capacidad de decisión en muchos casos y van a tener la capacidad de comprar muy rápidamente. No sabemos quiénes son, no sabemos qué quieren, no sabemos qué compran, no sabemos cuándo compran, pero ciertamente serán los que ya compran y serán los que compren en el futuro. Es muy importante que tengamos ese contacto con ese público, ¿no? En materia de cultura, nuestro objetivo fundamental, y aunque sea una pincelada quiero decírselo, era ser capilares y sobre todo era descolocar o desligar la gestión cultural de ninguna propiedad o de ninguna autoría moral o política. La cultura no es de nadie, es patrimonio de nosotros, de cada uno de nosotros, y teníamos que hacerla patrimonio de todos, ¿no? Esto que puede parecer una proclama fácil de llevar a cabo es complicado, sobre todo por la parte de la capilaridad. Fundamentalmente las grandes ciudades como Sevilla, Málaga, Granada también en parte, estaban siendo los que monopolizaban
la mayor parte de todos los esfuerzos públicos por subir al desarrollo cultural y los grandes eventos culturales, las grandes gestiones culturales se producían siempre en esas ciudades. En la Andalucía del interior, la de las pequeñas y medianas ciudades, estaba básicamente desatendida. Y hemos querido con nuestra propuesta cultural llegar capilarmente a todo el territorio. Eso es un gran esfuerzo, nos está suponiendo, como digo, un gran uso de recursos, pero es un elemento fundamental de darle esa cobertura cultural, esa cobertura de educación, esa cobertura de libertad intelectual a una gran parte de la población que no tenía acceso a esos medios. Pero me refiero no solamente a bibliotecas, me refiero a artes escénicas, me refiero también a museos de bellas artes, arqueológicos, exposiciones, foros, conferencias que tienen que ver con el pensamiento humanista. Hemos tenido recientemente en algunos de los museos en las 8 provincias de Andalucía. Esto es un trabajo fundamental que estamos haciendo con ayudas muy importantes a la industria audiovisual, con ayudas muy importantes a la literatura, especialmente a aquellas que tienen que ver con las creaciones contemporáneas. Ayudamos habitualmente a las grandes compañías, a los grandes autores, a los grandes creadores que tienen un nombre en la industria de la cultura o en el sector cultural, pero los nuevos creadores se encuentran siempre topados porque nunca encuentran mercado donde desarrollarse. Entonces tenemos que orientar gran parte de nuestra ayuda precisamente a esos nuevos creadores. Ahí va gran parte de nuestra propuesta en el ámbito de la cultura. ¿Y qué le puedo decir del deporte? Le daré una señal. Si miran en internet, yo lo hice en internet, o sea, no me acuerdo exactamente las palabras que puse para encontrarlo, pero los 10 medicamentos más consumidos en Andalucía. De risa de los 10 medicamentos más consumidos en Andalucía, 7 eran para el colesterol, la hipertensión, y uno era la aspirina y el otro era el paracetamol. Y los demás todos eran los, ¿cómo se llaman estos? Los enalapriles y todas esas cosas que tomamos los tratamientos occidentales. Y la simvastatina, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos. Digo, pues ciertamente el gasto sanitario relacionado con el sedentarismo es enorme. Y hablé con la consejera que lleva el ramo en la Junta de Andalucía y le digo, ¿tú sabes cuál es la media? Eso es un dato real, la media que dedicamos en Andalucía al deporte, los andaluces, de media, a la semana. ¿Saben cuánto es? Díganme un número de horas. Media hora. No está tarde sobre la hora. 1 hora. 1 hora a la semana de media dedicamos a Yo tengo 76 años. Le dedico 10 horas. Y me he hecho de máster esto. No lo voy a enseñar porque es público. Pero con 76 años me ha dado 61 años biológicamente de creador. Él sabe que yo, todos los días desde que me jubilé y antes de jubilarme, desde que estaba en la selección de Sevilla, nada más que he hecho el deporte de esta clase. Eso me ha llevado al éxito del banco. Y fuera del banco, me fui a los 40 años y ya no tenía que trabajar nunca más. He trabajado en empresas, he hecho empresas, siempre jugaba bien. Y ahora con 60 la bicicleta. No quiero hablar de mí, quiero decir que es una falta de motivación. Sí. La falta de motivación, se busca uno la motivación. Para llegar a algo, se busca la motivación. Aquí está, lo puede leer luego. Vale. Lo que hablaba Mafre. Mafre ha tenido un camión ahí, un camión en la Malagueta. La tenía, para que todo el mundo se haga el chequeo. Resumen en media hora, porque creo que se lleva todos los datos. Bueno, claro, algunos hacen 10, no hacen ninguna, la media es como lo de en España, como lo que digo yo, y otro que con más Esa y eso cuesta estudio. ya veo que ha pasado de tiempo. No, ha sido un pequeño. Le motivo. Perdón, no, es que he dicho lo de los datos, puedo comprender que el político eso es eficaz, pero como es de extrema derecha o de extrema izquierda, no lo hace. Bueno, hay un punto de ideología que afecta a la política, obviamente, y cada uno se presenta con un programa, lo lleva a la práctica. Hay gente que lleva la ideología a esos puntos, al final son cuestiones que perjudican. Pero para eso está la democracia, para cuando llegue el momento, pues no votar por votar por otro. No es de lo que venía a hablar. Estábamos hablando del deporte, ¿no? Y le consultaba a nuestra consejera de Sanidad y Obviedad si en vez de 1 hora a la semana eleváramos a 2 horas a la semana, el gasto en sanidad, ¿en cuánto se reduciría en un año en Andalucía? Aproximadamente 400 millones de euros.
porque todo ese trabajo al final va a aportar a personas que son sedentarias, pero que están consumiendo, van al médico, me duele el pecho, tengo ansiedad, tengo el colesterol alto, tengo que hacer un análisis, y al final son resultados de una vida sedentaria que se podría resolver haciendo simplemente, elevando una hora de ejercicio físico. Este señor que no hable más. Deberíamos andar un poquito más y hacer más ejercicio. Bueno, pues simplemente en este caso el deporte no solamente es lo que se ve, sino que la política deportiva de la Junta de Andalucía que está haciendo la Consejería tiene que ver con grandes eventos deportivos, también el centro tiene que ver con grandes eventos deportivos. Estamos trayendo 150 grandes eventos internacionales al año, ahora, el año pasado fueron 140, nacionales e internacionales. Tenemos la Copa Davis, tenemos partidos de competiciones internacionales. Como saben, España, Portugal y Marruecos va a ser la sede del próximo Mundial de Fútbol 2030, pero grandes eventos internacionales que se producen en Andalucía, uno cada 2 días. Eso no solamente hace que la temporada alta se alargue y tengamos un destino turístico, un destino interesante, una marca Andalucía que suene durante todo el tiempo en los mercados, pero sobre todo produce una cosa muy importante, y es ese enganche que muchas veces la gente necesita para conectar con el deporte. Tener la posibilidad de comprobar y de ver a tus héroes, a tus ídolos deportivos en tu ciudad, en tu comunidad, hace que mucha gente se apunte al deporte, ¿no? Nuestro Ram, que es uno de los Instagrams, el número 1 de los número 1 del mundo, bueno, está ahí en el ranking subiendo y bajando, pero número 1 del mundo. Empezó a jugar a la 12 en la Ryder Cup en 1997, que se disputó en Andalucía, en Valderrama. Él empezó a jugar al golf porque vio jugar al golf en ese torneo, es mi deporte. Muchos niños, muchos jóvenes se enganchan en el deporte en esas grandes competiciones. Obviamente lo hacemos por diferentes motivos, ¿no? Ninguno de los torneos, ninguno de los eventos en los que participamos tiene un retorno menor de 1 a 4. Un euro invertido, 4 euros de retorno directo para Andalucía en términos de consumo que hace bien el público, bien la organización de ese evento deportivo o cultural en nuestra tierra. Pero el efecto, digamos, mediático, el efecto de reconocimiento y de reputación de marca que produce para Andalucía es tremendamente mayor. Estamos hablando posiblemente de 1,50 o 1,100. Por lo cual son eventos absolutamente rentables y se valoran por un comité de patrocinio sobre criterios objetivos de retorno. Todos los que se hacen, por lo menos en la etapa en la que yo estoy, ¿no? Lo digo para que también se quede tranquilo, porque la Copa Davis, ¿cuánto nos ha costado la Copa Davis? O el Grammy, que ha costado 18 millones de euros, van a generar 500 millones de euros. Pero sobre todo, y esto es una anécdota también que les quiero contar, estuvimos en Estados Unidos hace un mes y una gran negociación la hicimos con una compañía que tiene base en Nueva York, que se llama JetBlue, que hace vuelos fundamentalmente domésticos en Estados Unidos, pero estaba ya empezando a volar a Francia, a Reino Unido y buscaba un aeropuerto en España. Quisimos a decirle, cualquiera de los andaluces, fundamentalmente Málaga, es un aeropuerto internacional, sino Sevilla, y dice Andalucía, ese es el lugar donde se van a celebrar los Grammy este año. La relación que se produce automáticamente entre grandes marcas con la marca Andalucía y con otras, automáticamente unas marcas atraen a otras. Ese efecto llamada, ese efecto de relación, de sinergia es fundamental. Es también un valor añadido que le damos a nuestro posicionamiento a través de esos grandes eventos deportivos, pero no solamente es el único. Ya le digo que lo más importante es lograr la felicidad a través de la práctica deportiva, salud por la prevención de la enfermedad, utilizando el deporte como el elemento fundamental. Yo creo que tendríamos que invertir mucho más en deporte. Aquí hay médicos en la sala y es una herramienta fundamental que la sociedad no acaba de comprender. Nuestro programa estrella en materia de deporte es el Plan Andaluz de Prescripción del Ejercicio Físico. Participan más de 1000 médicos en toda Andalucía y cuando alguien va al médico y le dice, mire, me duele la cabeza, no duermo bien y tengo una tensión alta y tengo palpitaciones, normalmente el médico le daría un tranquimacin, no sé lo que le diría. Y ahora estamos prescribiendo ejercicio físico. Cuando va al médico le dice, miren, se va a ir a tal sitio que es un centro concertado nuestro, no tiene que pagarlo, y allí una persona le va a atender y le va a poner una actividad física, una rutina que tiene que hacer durante 3 semanas. Igual, en vez de tomarse una medicación, durante 3 semanas tiene que hacer rutina durante 3 semanas. Ya verá que usted se va a ver mucho más mejor.
Y estamos empezando, es el segundo año de ese plan andaluz de prescripción de ejercicio físico. ¿Se podían imaginar que esto podía funcionar? Que uno llega a un hospital o a un médico y lo que quiere es que le dé un medicamento. ¿Cómo me voy a ir aquí sin medicamentos? Si yo lo que tengo es un dolor rarísimo en la espalda, quiero medicamentos, que esto no me corta un rollo. ¿Cómo que con esto voy a hacer ejercicio? Sí. Se pone usted unas mañas, se va a ese centro, se puede hacer ejercicio y con eso se va a sentir igual de mejor que si le diera un paracetamol o una aspirina. Esa es la función más importante que tratamos de resolver con el deporte. Y la última, y con eso termino. Y pondré otro ejemplo. Trabajamos en un programa muy interesante con ADECO, es una fundación que se dedica al apoyo y al desarrollo profesional y apoyo a las empresas, ese tipo de cosas. Y me dijo uno de los directivos, no te imaginas la cantidad de personas que vienen y nos preguntan cuántos deportistas sabemos que están pidiendo trabajo porque queremos incorporarlos a nuestras empresas. Digo, y le pregunté, ¿para qué? Da igual. ¿Cómo da igual? Dice, da igual. Los valores que tiene el deporte y que estos señores en alta competición han ido atesorando durante tanto tiempo son elementos fundamentales para incorporar una empresa en cualquier posición. Lo que tengan que saber del negocio, ya se lo enseñaré yo durante 3 meses, pero esos valores no los podrán aprender en 30 años, por lo cual los quiero ya. Después yo ya le enseñaré a que haga A, B, C o D. Pero esos valores que son compromiso, resistencia, sacrificio, trabajo en equipo, disciplina, esto no es fácil de encontrar en la sociedad ahora mismo. Entonces, hay mucho deportista que termina su carrera deportiva joven y no se incorpora al mundo deportivo. Estamos trabajando con perfiles de ese sentido, de ese nivel, para incorporarnos a la vida laboral sobre la base de esos grandes valores que reciben. Y por ende, esos valores también pueden ser exportados a la sociedad, a los niños en las escuelas, a los jóvenes en las universidades, pero también a los adultos. Es importante que el deporte no solamente nos sirva como un elemento de ingreso a Junta Andalucía o a Andalucía, sino también como un elemento de trasladar los valores fundamentales que son los que atesoramos las personas que practican deporte y sobre todo los que lo hacen en alta competición. Un niño que se dedica a remar o que se dedica a la natación o al golf o al fútbol y que lo quiere hacer, digamos, con vocación de convertirse en una figura o por lo menos tener desarrollo profesional en ese deporte, la diferencia de un niño normal con un niño de ese nivel es que un niño normal se levanta a las 7 de la mañana y al colegio lo lleva su madre a las 8 en el coche. Ese chaval se levanta a las 4 de la mañana, se coge un autobús, se va al centro de deportes, se pone a entrenar durante 4 horas, después llega al colegio. Como llega 10 minutos tarde, el profesor le reprende porque ha llegado tarde y no tiene ningún tipo de empatía, de emoción con esa criatura que sabe que tiene un régimen completamente diferente. Tenemos que trabajar con los colegios también para que entiendan que el régimen deportivo requiere también de alguna forma de una capacidad de inclusión y sobre todo de una vida muy cubierta. Después el chaval cuando llega a la tarde no se va a su casa, vuelve otra vez al centro de entrenamiento y se pega 3 horas más de entrenamiento. Cuando llega a las 12 de la noche aún tiene que estudiar. Esas criaturas terminan sus estudios posiblemente sin ningún apoyo ni de los colegios ni de nadie que les ayude. Y aún así tenemos cada año más y más deportistas que participan en los programas de ADO o los programas que son de desarrollo olímpico. Este año será el año en el que más deportistas andaluces vayan a las Olimpiadas. Desde las Olimpiadas de Seúl, este año será el que más deportistas vayan. Y yo pienso, esto es un milagro, porque no hay realmente un ecosistema que favorezca la implantación del deporte ni en la universidad, ni en las escuelas, ni tampoco en la vida profesional. En otros países lo tienen bastante mejor resuelto que nosotros, pero eso básicamente es un elemento de salud, es un elemento de felicidad. Nos da, igual que el deporte, igual que la cultura, ese total de felicidad que necesitamos para movernos en la vida. Bueno, yo ya no quiero darle más datos, supongo que por esto es suficiente, me he pasado un poquito, pero he querido darle 4 pinceladas fundamentales en materia de turismo, cultura y deporte, de lo que hacemos y de cuáles son nuestros retos a futuro para conseguir ser la industria de la felicidad. Muchas gracias. Bueno, Arturo, muchas gracias. Ha sido simplemente genial. Y además
es un placer tener a un malagueño de Huesca empezando nuestro curso. Buenas tardes. En primer lugar, por supuesto que ha superado el reto con nota. Pero ahora queda la segunda parte con un reto que creo que es bastante más difícil. Vamos a proceder a que las personas que nos acompañan puedan hacerte alguna pregunta. Insisto, pregunta. Quiere decirse que ya sabemos que todos tenemos una inclinación a contar nuestra historia, a las ideas que hemos tenido, pero se trata de hacer preguntas. Y yo creo que además hay algunos que ya han consumido su turno. Sí, por favor, iniciemos. Dice que no. Bueno, perdón, vamos a empezar, si les parece, con el turno de las preguntas. Buenas noches. Arturo, muchas gracias por tus palabras, tus explicaciones, tu aporte al turismo y tu continua sabiduría dentro de esta industria. Yo quiero preguntarte una cosa. Bueno, quiero hacerte una descripción para después preguntarte algo. Es decir, hablamos ahora mismo de la sostenibilidad en el turismo. Yo empecé de ballet en el 84 en un hotel. En aquel año el hotelero ya tenía la preocupación de la escasez de agua. Yo ponía botellas de 2 litros de Coca-Cola dentro, llenas de agua, dentro de las cisternas para que cada vez que se diese ahorrásemos 2 litros de agua. Reductores de grifos, de presión y carteles en 4 idiomas diciendo que las toallas no se tirasen a lavar con un solo uso. Es decir, el empresario siempre ha estado acorde con esos factores. El convenio laboral, que sería lo social, es el mejor de toda España. Lo negocié yo, el último que tenemos vigente, y es: no hay que ir en esta provincia. Yo me siento orgulloso junto ir de la mano de los sindicatos para que eso no ocurra. Lo tenemos también trabajado. La rentabilidad, obviamente, si no, no estaríamos aquí hablando del sector turístico. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas nos adaptamos los primeros porque vemos la demanda del cliente, que la ha definido perfectamente. Yo no me quiero sentir culpable de lo que consumo. Lo medioambiental es ahora la estrella. ¿La Consejería tiene pensado ayudar a los municipios a ser sostenibles? Esa es mi pregunta. Yo no puedo sacar a un cliente y si duele que las fecales se mezclen con las pluviales, que una canalización de saneamiento en medio de la playa, que ya desgraciadamente tenemos las arquetas saliendo en medio de la playa. Creo que todo eso debería de tener un punto de vista turístico que tuviese un aporte. ¿Eso es viable ayudar a ese municipio? Absolutamente lo es, una línea que está siguiendo el gobierno de la Junta de Andalucía en ese sentido. Yo te puedo hablar, Luis, y muchas gracias por tus palabras, que todo el mundo sabe que no somos amigos y casi hermanos, entonces nada de lo que dices es verdad, Luis, pero en relación conmigo quiero decir. Pero ciertamente, aparte de lo que la Consejería de Agricultura y Agua destina a este tema, y ahora hablaré un poco sobre esa cuestión, que es algo que realmente me parece tremendo y me llama muchísimo la atención, que todavía a la altura del siglo XXI que estemos así. Pues nosotros destinamos en el último plan de sostenibilidad a municipios turísticos la friolera de 225 millones de euros desde el año 22 hasta ahora, para ayudar a 97 municipios, perdón, a 332 municipios turísticos con 97 planes, aproximadamente el 60% del territorio de Andalucía. 4.300.000 personas se han beneficiado de sus planes de sostenibilidad. Tienen que ver con visiones turísticas, porque son obviamente ayudas que damos desde el turismo, pero que al final son inversiones en sostenibilidad, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con ahorros energéticos asociadas a instalaciones públicas, deportivas, turísticas, etc. Pero
¿Cómo se entiende, por ejemplo, que en Andalucía el nivel medio de las pérdidas en suministro es baja? Esto del agua es como lo de la luz. Hay un suministro en alta, que son las líneas de alta tensión, y después lo que las compañías eléctricas tienen para que nosotros podamos encender un aparato eléctrico en nuestro domicilio. Pues el suministro es baja, es el que hay para todas las grifo y sale el agua por el grifo. El 20% de pérdida en las redes de suministro en baja es un drama. Pues eso es lo que hay de media en Andalucía. Hay que trabajar mucho por parte de las compañías suministradoras de agua en baja para que ese tipo de despilfarros se puedan arreglar. Es un 20% de todo lo que se consume. Yo creo que eso es un trabajo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que el problema que yo creo que subyace en todo esto es básicamente de mentalidad. Cuando le decimos a la gente que falta el agua y que estamos en la sequía, basta que lleva 2 días para que la gente diga, ya está, se acaba el problema. Y no se acaba el problema. Estamos perdiendo semanalmente el equivalente a 8.100 piscinas olímpicas. Yo solamente quiero dejar ese dato ahí para que lo piensen. Pero cuando decimos, ha llovido 1 hectómetro cúbico o se ha secado el pantano 30 hectómetros cúbicos, es como si nos dijeran algo que no sé. Ya saben lo que es. 1 hectómetro cúbico son 1.000 millones de litros, 1.000 millones de botellas de litros de agua que podemos comprar en el supermercado. Y nosotros perdemos semanalmente casi 30 por consumo y por evaporación y por fugas. ¿Es un problema? Claro que es un problema. Ese es nuestro oro líquido, ese es nuestro petróleo. Y si no lo cuidamos, estamos abocados a tener problemas serios. Porque toda la industria, la turística, pero también la industria química, la industria, cualquiera que queramos, la cárnica, toda la minería, todas dependen del agua. Es realmente un problema serio. Y es mentalidad. Tú la tenías cuando colocabas una botella de 2 litros de Coca-Cola llena de agua en la cisterna para que solamente te descargara todo menos 2 litros. Muchos seguimos teniendo ese mismo defecto, entre comillas. Mis cisternas en mi casa están llenas de las botellas. Así y eso realmente es mentalidad, ¿no? Tenemos un problema con el agua y no sé si ustedes, bueno, algunos de aquí lo recordarán, que no son tan mayores como yo, pero yo recuerdo haber tenido cortes de agua cuando éramos jóvenes en Málaga y haberlos tenido en otras ciudades, en mi pueblo, en Pirineo de Huesca, que ahí no hay sospechos de que no llueva, ¿no? Pues ahí se cortaba el agua también porque no había agua. O sea, hemos tenido momentos en la historia donde ha habido sequías severas y eso ha afectado a la industria. Y la del turismo es una industria que se afectaría en primer lugar porque al final es consumo residencial también. Por favor, tenemos poco tiempo. Insisto en el tema de hacer la pregunta. Si él la va a responder y por supuesto no lo vamos a decir el tiempo que tiene. Ya que estamos bueno, dar enhorabuena a los promotores de estos jueves, que yo entiendo que son, la verdad, que fantásticos, además muy enriquecedores, y yo creo que hay que fomentarlos, ¿no? Yo lo voy a hablar bien de Arturo, porque como nos conocemos somos amigos, yo lo quiero mucho, no voy a decir lo bien que lo ha hecho. Normalmente lo suele hacer así de bien, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta un poco inquieta. Él ha hablado de prevención con el tema de la sanidad, pero yo quiero preguntarle por la prevención a través de la educación. ¿Hay un plan del deporte con la Consejería de Educación para que se fomente mucho más el deporte en los colegios en las edades menores para prevenir y que cuando los niños llegan a los 13, 14, 15 años no haya lo que está pasando ahora mismo, donde el alcohol, las drogas y estos niños además acaban perdiéndose y acaban costando más la sanidad pública, que al final a los puestos de nosotros muchísimo más? Sí que lo hay y aunque parezca reiterativo, el problema es un problema de mentalización. Cuando yo este año, por ejemplo, yo me he sentado a la consejera de Educación y le he dicho, mira, vamos a coger el plan de estudios. El plan de estudios en un país como España funciona de la siguiente manera. El programa educativo viene marcado por el gobierno de España en un porcentaje de horas y hay unas horas, digamos, en las que las autonomías en función de sus criterios establecen otras horas, ¿no? Pues tiene que haber como mínimo 3 horas de matemáticas, 2 horas de lengua y tal, y después la autonomía tiene para poner un 30% de las horas. Vale, pues en ese 30% yo le decía a mi compañera de educación, métele horas de deporte, todos los días de deporte. La comunidad autónoma de Andalucía, por un buen trabajo que hizo mi predecesor en la Consejería de Deportes, el añorado y yo lo quería mucho, Javier Iroda, fue un consejero de deportes muy bueno,
consiguió elevar 1 hora y media la práctica deportiva semanal en las escuelas. Eso supuso un drama terrible, porque los padres decían, ¿y a costa de qué le ponemos 1 hora más de gimnasia? De matemáticas, de lectura, de inglés. Todo el mundo lo veía como una amenaza, cuando en realidad lo que le estábamos dando era una solución a futuro. Lo que pasa es que la gente no es capaz de ver esa solución a futuro. Entonces le quitamos 1 hora de la matemática para que los niños vean el gandú por ahí por el patio, vestido de... No, que hay matemáticas. Es muy complicado. Llega un momento en que Andalucía ahora mismo es, si no la segunda, la tercera comunidad de España con más horas de deportes en el currículum oficial de los alumnos. Pero es verdad que yo podría 1 hora diaria. Ahora mismo hay 3 horas correcto, ¿no? 3 horas ahí. ¿Perdón? 3 horas. Pues yo plantearía que hubiera 5. Una cada día. Pero eso es a costa de quitar 2 horas de otras materias. Y bueno, pues hay que trabajar con la mentalidad de ¿qué queremos? ¿Niños sanos o queremos a niños estupendos que van a morir a los 60 años a cualquier enfermedad, etcétera? Vamos, bueno, yo lo planteo en términos siempre muy extremos para intentar motivar, ¿no? Y la consejera de Educación lo tiene claro, pero luchamos con un margen de horas complicado. Y después al final, oye, los programas tienen que hacer con consenso, y si los padres y los alumnos pues no quieren porque prefieren hacer otra cosa, pues es más complicado. Pero ese es el camino que llevamos, ¿no? Y claro, del año pasado, de los 2 años anteriores a este, conseguimos un incremento de 1 hora, y yo creo que en poco tiempo podemos, si trabajamos en la mentalización, podemos conseguir elevar otra hora más. Parece que no, pero esa horita más de deporte, al final, también utilizamos otros programas. Los niños están trabajando permanentemente en competiciones como tipo Olimpiada dentro de Andalucía. Hacemos una competición anual donde los colegios se van clasificando, y poco a poco estamos motivando a través de también dinámicas externas a la propia educación, a través del deporte, y gracias también a que obviamente la educación nos da ese espacio, pues podemos poco a poco, a través de conferencias, de foros, de dinámicas de competición, animar y educar a los chicos en el deporte, que es fundamental, por los valores, pero sobre todo por la salud. Tenemos un índice, eso quizá lo sepa Miguel, un índice de mortalidad infantil entre 10 y 15 años, me parece que del 20% o algo así, elevadísimo, me parece para un país como nosotros, que somos un país mediterráneo, más elevado que la media, y parece un contrasentido. Y es porque no tenemos mentalidad de hacer ejercicio físico. Perdón, voy a hacer mucho más rápido las respuestas que me propio también. Tenemos 4 peticiones para hacer las preguntas, repito las preguntas, y después tenemos que cerrar necesariamente. Así que, ¿quién nos va a dar, Carlos? Buenas tardes, muchas gracias por la... Yo no soy todavía muy suyo, pero me encanta la conferencia, ¿no? Acabo de conocer. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer que sean felices también los ciudadanos que soportan el turismo? Porque en Málaga, y en Sevilla, en Córdoba, en Granada, sentimos a veces la invasión de las calles, la aglomeración. El aforo de los hoteles está limitado, bueno, ya sabemos lo que cabe. En el caso de Málaga, el número de barcos que hay en el puerto de turistas, yo me asomo a la ventana cuando lo veo allí, digo, no bajo al centro, ¿no? De Málaga, por ejemplo. Las playas los domingos, vienen los autobuses de la provincia a bañarse. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar, ¿no? Pero ¿cómo se podría incrementar o reducir la sensación de rechazo que tienen los ciudadanos cuando soportan el turismo? Ha pasado en Barcelona, Málaga yo creo que hay un sentimiento ahí, no es muy negativo, ¿no? Pero ya empieza a aparecer ese síntoma, ¿no? De rechazo a esa morir de éxito, ¿no? Turístico. Si se puede hacer algo. Es una muy buena pregunta. De hecho, era uno de los temas que yo iba a comentar y se me ha ido de la cabeza. A veces pasa cuando uno tiene las notas. Iba a comentar precisamente como un elemento relacionado con la sostenibilidad, la carga percibida. La carga percibida que percibimos los ciudadanos en relación con una actividad cualquiera, ¿no? Cualquier actividad económica genera beneficios, genera rendimientos positivos, pero también genera unas incomodidades o rendimientos negativos. Una fábrica que genera trabajo y que genera producción
y el rendimiento turístico pues genera polución y algunas otras incomodidades para la población local. En el caso del turismo pues también genera algunas incomodidades. A veces entendemos, yo creo que de forma incorrecta, que todo lo malo que pasa en una ciudad es debido al turismo. Antes había un bar en la esquina y ahora ya no está el bar, sino que ahora han puesto un banco o una tienda de ropa internacional. La globalización del turismo, no confundamos. Una cosa es la globalización, que hubiera pasado independientemente de si hubiera turismo o no, y otra cosa es el turismo. Es verdad que el turismo acelera algunas dinámicas, ¿no? Y la globalización está asociada también al flujo de personas de otras nacionalidades en un determinado lugar. Pero creo que el turismo es parte de la solución, no es el problema. Creo que cuando se producen, por ejemplo, mire, te voy a poner un ejemplo. En Málaga, el número de viviendas turísticas, que también se relaciona con el efecto carga percibida desde un determinado destino, el número de viviendas turísticas no hoteleras, digamos alojamiento no hotelero, está por encima de las 65.000. En Sevilla son 8.000. La percepción que yo tengo, y vivo en las dos ciudades, más o menos, que yo tengo en Sevilla es de mucha mayor carga que la que tengo en Málaga. Y es porque en Sevilla la solución turística está muy abigarrada en una zona muy concreta de la ciudad, que es Catedral, Reales Alcázares y entrada al barrio San Francisco. No sé si conocen esa zona de Sevilla. Sí. ¿La conocen? ¿Es de Sevilla? Bueno, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Correcto. Y sin embargo en Málaga se ha conseguido por parte de una planificación, a lo mejor de la oferta turística y cultural que hay en la ciudad, esponjar mucho más o ampliarla o capilarizar un poco más la propuesta cultural y turística, por tanto, que hay en la ciudad. Y a lo mejor se siente el efecto de carga cuando se produce a lo mejor el desembarco de un paquebote de estos grandes del puerto que trae 9.000 personas. El barco más grande del mundo de pasajeros llegó a Cádiz la semana pasada, de la familia de los Caribbean, un Oasis, y llevaba 9.000 personas a bordo, ¿no? Pero claro, 9.000 personas es más grande que 80 pueblos de la provincia de Málaga. Llegan a una ciudad y la inundan, ¿no? Claro, la propia industria de cruceros ya está buscando fórmulas para también racionalizar eso, porque hay destinos previamente que se han visto abocados a la quiebra, ¿no? A la crisis, ¿no? De la incompatibilidad de la actividad con sus ciudadanos. Por ejemplo, Venecia. Y Venecia ya lleva tomando medidas hace tiempo. Está siendo capaz de, a través de una promoción inteligente, ir a buscar las relaciones con aquellas navieras que tienen barcos de a lo mejor menor capacidad, pero de mayor capacidad de gasto. Menor número de pasajeros, pero mayor capacidad de gasto. Por lo cual se produce un efecto mayor en cuanto al rendimiento, pero menor en cuanto a la carga percibida por los ciudadanos. Al final, esos son dinámicas de gestión de flujos que tienen que hacer los propios ayuntamientos a la hora de planificar la ciudad y también a la hora de generar interés en diferentes puntos. Oye, mira, esta parte de la ciudad los museos abren por la mañana, aunque pueda parecer una tontería, pero ¿por qué no? En esta parte de la ciudad los museos abren por la mañana y en esta parte de la ciudad los museos abren por la tarde. Tenemos museos y tenemos diferentes argumentos culturales en diferentes zonas de la ciudad, por lo cual no todo está abigarrado en un área de 1 kilómetro o 2 kilómetros cuadrados, que es lo que realmente genera una percepción de carga turística. En cualquier caso, le tengo que decir, y esto es una estadística que se maneja a nivel de todo el Estado español, toda España, que Andalucía no está, ninguna de las ciudades andaluzas, ni siquiera Sevilla, que puede parecer que es la que tiene más capacidad de carga superada, está entre las ciudades que tienen más carga turística en este momento. Hay ciudades en las islas, Barcelona, Madrid incluso, donde la sensación de carga es todavía mucho mayor, ¿no? Pero creo que es un problema que tiene solución y que se basa en planificar la ciudad. Planificar la ciudad y planificar los recursos culturales, turísticos, gastronómicos y al final los elementos de atracción que tenemos en una ciudad. Y eso lo podemos hacer desde el punto de vista del urbanismo y desde el punto de vista de la gestión cultural y desde el punto de vista de la gestión turística. No es fácil, pero no es imposible. No. Sí. Dos cuestiones previas y una breve pregunta. Hace 11 años que este consejero que hoy tenemos aquí le facilitó el número de teléfono de su móvil a don Bernardo de Galvez. Don Bernardo de Galvez le ha llamado pocas veces, pero siempre ha recibido respuesta. La segunda cuestión es también gratitud, porque este señor consejero, junto con Elías Bendodo, fueron elementos claves para
para que el retrato de don Bernardo de Galvez esté colgado en el Capitolio de Washington. Y la pregunta, ¿qué supone el turismo, la cultura y el deporte en el PIB de Andalucía? Pues en números redondos, el problema que tenemos en relación con las cuentas nacionales, que es la que mide la producción y en términos de Producto Interior Bruto, solamente las tenemos para el país. Las valoraciones que se hacen a nivel autonómico se hacen por extrapolación, por lo cual alguien puede decir que yo no estoy diciendo el dato exacto, lo digo porque en el caso de España está clarísimo, pero en el caso de Andalucía pues no es una cifra que esté publicada nunca, ¿no? Hay estudios que se hacen por parte de universidades o por parte de ciudades o por parte de regiones para determinarlo, pero entre el 20 y el 25% de nuestro Producto Interior Bruto tiene que ver con el turismo y la cultura y el deporte, entre el 20 y el 25%. Son cantidades muy importantes. Gracias. Lorenzo. Arturo, no entiendo muy bien, ahí me quedo un poquito perdido. ¿Por qué le llamas a la industria del turismo, cultura y deporte de la felicidad? Y es que yo tengo un concepto de felicidad como algo mucho más íntimo, mucho más, digamos, de equilibrio personal. Entonces no he entendido muy bien tu relación o tu nominación de felicidad. ¿Por qué? Por ejemplo, y ya en breve tendré que saber, yo por ejemplo en Málaga, si fuera esto ser feliz, el mundo, digamos, del equilibrio personal, ¿por qué los malagueños vamos muy poco a los museos? Hace poco me ha llegado una estadística que el 12% de los malagueños vamos solamente una vez a ver un museo en Málaga, cuando Málaga tiene más de 43 museos. ¿Por qué? Al consumidor cultural, podemos utilizar esa palabra sin que nadie se escandalice, consumidor cultural, no somos capaces de engancharlo. Tenemos excelentes museos, excelentes enclaves, excelentes conjuntos, no solamente museos, tenemos oferta cultural en diferentes fórmulas y formatos. Y sin embargo, no conseguimos enganchar al consumidor para que vaya a verlo, a la persona para que vaya a verlo. Yo creo que ese es el gran problema. Y es una cuestión de inteligencia de negocio. Sabemos quién es el cliente, sabemos quién es el objetivo nuestro, quién es nuestro cliente objetivo, que se dice dentro de la cultura del marketing. Lo tenemos perfectamente identificado, sabemos cuál es su perfil, sabemos cuál es la fórmula o la manera de conectar con él y de darle el mensaje adecuado en el momento adecuado. Porque ese señor ya no consume masivamente medios de comunicación, ni es fácil llegar a él a través de campañas generales, hay que llegar a través de posiblemente el online, en determinados momentos del día, porque es cuando cogemos el teléfono, cuando vamos en la radio del coche. En fin, tenemos que perfilar perfectamente quién es nuestro cliente y ser capaz de llegar a él para comunicarle precisamente que lo que va a encontrar en el museo es algo que le va a llamar la atención. Y la cuestión es que si la muestra no cambia y no somos capaces de darle un elemento que le motive, hay que trabajar para que la actividad del museo se complemente con otras actividades que hagan que vayamos a ese museo por primera vez. Hace poco se celebró en Málaga, en el Museo de la Ciudad, que es el Museo de la Aduana, se celebró un evento de tema, es una revista que se dedica a la moda y tal. Hasta hace muy poco tiempo no se concebía que en un museo se pudiera realizar un evento de esa naturaleza. Yo le puedo garantizar que toda la gente que fue a ese evento, el 99% nunca había entrado a ese museo. Posiblemente consiguiéramos que un 10-20% de los que entraron ese día vuelvan a ir otro día porque se sintieron atraídos por algo de lo que vieron, aunque fuera residualmente. Estoy seguro de que sí. Es decir, actividades sin que supongan una alteración sustancial o una, digamos, un prejuicio al museo, no un prejuicio al museo, pero sí que de alguna forma concitar la atención o hacer que ese nuevo público pueda acceder. Pero hay que hacerlo con criterios científicos, hay que buscar elementos que nos permitan llegar objetivamente a ese cliente que queremos y tenerlo perfectamente identificado, indexado y perfilado. Mire, y usted me decía que ¿por qué se dice de la felicidad? Pues porque en comparación con Hacienda, cuando hicimos las diferentes estructuras de la Junta de Andalucía, salían consejerías que eran muy aburridas. Y entonces yo dije, bueno, pues me ha tocado la consejería de la felicidad. No, es una broma. Pero ciertamente, cuando hacemos deporte,
cuando participamos en actividades culturales, cuando nos vamos de vacaciones a un destino. Son esos momentos en los que de alguna manera estamos pensando en esa otra persona o en esas otras personas con las que compartir ese elemento, esas vivencias, esas experiencias, ese libro, esa obra de teatro, esa visita a una enclave o a un yacimiento arqueológico, o por qué no, un partido de fútbol, aunque pierde o gane nuestro equipo. Esos elementos en los que tú compartes una emoción, esos elementos al final te traen felicidad. Yo compartiendo Hacienda o compartiendo agricultura, eso no se me ocurre, pero compartiendo turismo, cultura y deporte, me parece que estamos siendo capaces de generar emociones compartidas y eso nos genera felicidad. La felicidad no es más que el resultado de la capacidad de dar y recibir y tener la expectativa de recibir en la misma cantidad que uno da, más o menos. Yo quiero decir un tratado de un filósofo y matemático del principio del siglo, que además se llamaba Comenius. Más o menos. Queda una última pregunta. Repito que sea muy breve. Si consigue dominar su memoria. Haga la pregunta, por favor. Haga la pregunta. ¿Cómo estoy? No tengo la oportunidad de hablar con un consejero y tengo mucho interés porque venía invitado por aquí. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, por favor, pero breve, por favor. Si esa señora se tiene que comer en... No, esa señora no. Yo creo que no. Le he dicho que me sea la pregunta o llevar a la señora a comer. No, a comer no. Bueno, yo voy a llamar a Arturo porque yo no lo conozco. De nada, solamente lo he visto en los periódicos. Y ahora me he encontrado con una persona súper preparada. Y de una forma, llevando 3 consejerías. No 1, 3. Lleva uno. Usted ha demostrado ahí que sabe todo el tema. Como soy sevillano, le voy a hablar un poco en sevillano. Llevo 50 años más, 25 en Sevilla. Vine porque quise años director del Banco de Madrid, subdirector, en la Plaza de la Ciudad. Luego me fui a Francia. ¿Qué quiere decir? Que soy broker de bolsa por un tráfico. Entonces, le quiero decir, le voy a hablar de todo. Pero lo que usted ha puesto aquí de turismo es una carta. Ha hecho lo de también, lleva cultura. Andalucía tiene cultura más que nada. Por tanto, lo voy a hablar. Andalucía está el número 1 y de turismo, número 1. Y como soy deportista desde niño, desde los salesianos de Triana, ahora que tiene el centro de salud que se llama. Por favor, y luego quiero decirle que le hablo de deporte. Lo que usted ha puesto aquí necesita 3 consejeros. No 1, 3. Es por eso porque no se puede llevar tantas cosas. Que es imposible, tendría que tener un equipazo. Entonces, no, un equipazo y un presupuesto inmenso. El presupuesto inmenso necesita, usted dice que en deporte, porque no copia usted en deporte, hacer deporte tan simple como hacer carrera de bici como Sevilla. Que es la número 5, hay que hacer la número 5 de Europa, por encima de Ángel. Perdón, que está en Holanda 20 años. Y yo voy allí a ayudarlo porque tiene trillita y me voy en 2 meses. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es posible que haya tanto carril de bici? Y ha habido un proyecto de la Junta anterior, vamos a decir, del PSOE, ¿no? Que hizo, eso se ha anulado. Ese proyecto de 10 ciudades se ha anulado. O lo que sea se ha anulado. Ahora quieren hacerlo. ¿Sabes lo que digo? Yo creo que copiar. Por favor, ¿quiere que acabarse? Sí, mío. Nos están llamando ¿Por qué a la no atención ya? en deporte? ¿Por qué en deporte? Si queremos ponga usted a todos los ciudadanos en bicicleta y haga los carriles bici en el ayuntamiento, que es un ciudadano suyo. Bueno, pues muchas gracias a todos por una vez más acompañarnos en el jueves de y esperemos que la próxima vez nos veamos. Muy agradecidos.